en el aspecto personal, es un odu que viene pronosticando muchas bendiciones para los creyentes en Ifá y un bien de asiento por parte de los orisha. En este odu es muy importante la palabra, por tanto debemos tener cuidado de lo que decimos y a quién, ya que esto puede desatar conflictos y retrasar el bienestar predestinado por Ifá. Este odu habla de viajes que serán provechosos a nivel espiritual y monetario. Se debe hacer sacrificio para desplazar las dificultades y conflictos que puedan presentarse en tierras lejanas. Ifá aconseja en este odu dejarnos llevar por la vida y por las circunstancias que vendrán, ya que aquel que confíe plenamente en Ifá tendrá la ayuda necesaria para sobrellevar el peso de los infortunios. Laboralmente están dados los aspectos para emprender negocios, especialmente en el comercio. En Osairete, la persona llega a ser muy exitosa y a establecer negocios prósperos. Sin embargo, el entorno se ve rodeado de personas malintencionadas que solo pretenderán desprestigiar y perjudicar. Se recomienda la entereza y honestidad para evitar situaciones desagradables. Se debe ser perseverante y paciente. Hacer los sacrificios prescritos llevará al éxito los nuevos proyectos que se perfilan en las mentes de los babalawos e Ifá. En este odu, la persona llega a tener posiciones importantes y trascendentales para el funcionamiento de una empresa, pero todo se ve empañado por las actitudes que el individuo pueda tener. Se recomienda la humildad en todo momento. En la parte espiritual, Olokun es una deidad sumamente influyente en Osairete. Si la persona tiene problemas de fertilidad o desea iniciar un proyecto, debe rogar y hacer sacrificio a esta deidad para poder lograr los propósitos deseados. Osairete certifica el sacrificio a los iquines para disfrutar del iré de larga vida, buena familia, prosperidad y tranquilidad. Se recomienda la atención a los ancestros, ya que muchas de las perturbaciones es a razón del mal manejo de una herencia. Se recomienda la consulta a Ifá. Finalmente, en la salud, Osairete habla de personas con problemas de insomnio. También menciona problemas en la piel como erupciones o manchas. Se debe tener cuidado porque pueden desencadenar enfermedades mayores como cáncer de piel. Se recomienda a las personas el uso del bloqueador, especialmente con protección contra los rayos UV. Este odu hace referencia a las virtudes del Lumiero para limpiar las energías negativas de personas envidiosas o malintencionadas que están perturbando la tranquilidad del individuo. Invitamos a los babalaos e Ifá a mantenerse firmes y perseverantes para lograr sus propósitos, y les recordamos que el ciclo de Osairete cierra el 21 de abril del 2011. Seguimos triunfando.